Buenas tardes. Mi grupo y yo vamos a hablar sobre la psicología experimental y el aprendizaje. Braco Esteves Lucero, Milagros, quienes habla, luego Cabezas Peña Sofía, Carvajal, Llano Fabio, Romero Peromino Mayor. Mecanismos, ¿no? de funcionamiento clásico. Primero, respuestas iniciales a los estímulos. Se entiende que por ser una canción que los representa, llegaría a ser un estímulo condicionado, ya que Violeta, al escuchar esta, eh, ocasiona una emoción, que sería la respuesta condicionada. Por otro lado, la canción también es un estímulo incondicionado, ya que este mismo tema, ¿no? Esta misma canción es una respuesta incondicionada, que sería la tristeza luego de la ruptura, la inhibición latente, que en este caso que sería pues el estímulo incondicionado, no la pareja. Luego Violeta sentía una gran emoción, que sería la respuesta incondicionada, cuando escucharon juntos la canción Solo tú y yo, en diferentes sitios y situaciones. Se generó esa respuesta condicionada, que se asoció en adelante con la canción, que sería el estímulo condicionado. El caso 2, ya los siguientes. Respuestas iniciales a los estímulos. Se conoce, ¿no?, que es posible reconocer la respuesta inicial de emoción dado el estímulo incondicionado, que son las discusiones de los padres. Luego tenemos también la inhibición latente, que se daría cuando el estímulo puede haber sido novedoso, si antes no hubieran sucedido otras discusiones. Al parecer, sí lo eran, pues en caso de que estas escenas ocurrieran, siempre habría la posibilidad que Silvana ya se hubiera habituado. Yo les hablaré sobre el tercer caso. Bueno, los mecanismos son los siguientes. De respuesta inicial a estímulos es ver pasar la moto, ya que para la chica le recuerda el ataque sufrido y le ocasiona terror, que viene a ser respuesta condicionada. Por otro lado, el asalto de la moto negra es el estímulo incondicionado, que produce una respuesta incondicionada, que es el temor a volver a ser atacada y la mantiene en estado alerta. En inhibición latente o preposición al estímulo condicionado, en este caso llegamos a la conclusión de que se cumple el mecanismo de condicionamiento clásico en todos sus factores. Cuando la chica veía una moto negra antes del incidente, el estímulo neutro no provocaba ninguna respuesta determinada. Luego es asociada al estímulo incondicional, lo que originó una respuesta condicionada, lo cual fue el terror como respuesta incondicionada. Casos donde se evidencian la exclusión, discriminación y generalización. ¿Okay? Pero antes vamos a conocer de qué trata esto. La generalización es el principio donde el organismo ha sido condicionado a responder a un estímulo determinado en reproducciones de una misma respuesta ante estímulos similares. La generalización es útil ya que el sujeto podrá responder a un estímulo aunque éste sufra variaciones. Esto quiere decir que aunque unos estímulos sean diferentes y tengan una similitud, la respuesta va a ser la misma, ¿no? La discriminación consiste en la capacidad para distinguir entre el estímulo condicionado original y el estímulo condicionado con características similares. Si la generalización es la respuesta a la semejanza, la discriminación es la respuesta a la diferencia. En la extinción, es cuando el sujeto condicionado, digamos, sabemos que no toda la vida va a contar con esta respuesta, ¿correcto? Si el estímulo condicionado va acompañado a la vez del estímulo incondicionado, la respuesta condicionada desaparece. Y vamos a ver el caso 1. Es de un estudiante del tercer ciclo de medicina, ¿okay?, que después de haber pasado 4 semanas del inicio del ciclo, llega a las prácticas calificadas. ¿Correcto? Para ello se estudia y trabaja mucho con sus demás compañeros para poder rendir un buen examen.
Su primer examen se dio el día lunes. Le tocó el curso de química. Y cuando terminó el examen se sintió muy nervioso y asustado, ya que cree que pudo haber confundido algunas preguntas y haber fallado en algunas otras. Al siguiente día le tocó rendir un examen de biología. Antes de entrar a este examen, quiso repasar nuevamente, ya que este era muy similar al examen de química, ¿sí? Y tenía miedo de que en este caso reprobara este examen. ¿Correcto? Al tercer día le tocó rendir un examen, vendría a ser de inglés, ¿no? Aquí vendría a aparecer la discriminación, ya que él contaba ya con conocimientos anteriores en lo que es este curso. Por lo tanto, no se sintió tan nervioso. Al terminar la semana de exámenes, Pablo esperaba con ansias ver las notas, especialmente de química y biología. Estas mismas más tarde en su portal del estudiante ve que química cuenta con un 16 y en biología con un 17. Al término del ciclo, Pablo se sintió más relajado ya que terminó el ciclo con éxito. Todos tenemos a lo que es la educación inicial, donde una maestra intenta diferenciar los colores primarios, las letras y los números. Empieza por los números. Ella cuenta del 1 al 5 y hace que sus alumnos repitan con ella. Si dice 1, los alumnos repiten 1. Si dicen 2, los alumnos repiten 2. Luego de terminar así el ciclo, ella hace que los mismos alumnos brinden los números, pero ya sin su ayuda, a lo cual estos niños no pudieron lograrlo y se sentían muy tristes de no poder hacerlo. Mientras la maestra pensaba en otra manera más sencilla de enseñarles, continuó con las letras, o en este caso, con A, E, I, O, U. Hizo lo mismo, repitió el mismo ciclo. Brindó la A, ellos repitieron A, dijo E, ellos repitieron E, y así simultáneamente. De la misma manera les pidió que ellos solos digan las letras, el abecedario. Y en este caso no pudieron realizarlo. También se sintieron tristes por no poder lograrlo. Luego la Miss intentó con los colores primarios. Esta les dio un dibujo donde podían pintar cada uno de ellos, ¿sí? Diciéndole el color rojo, los colores siguientes. Los niños respondieron muy bien a ello, ya que pudieron brindar cada uno de estos colores. Y la Miss notó que ellos respondían a este método y decidió poner esta técnica en todos los demás. De esta manera los niños se sintieron más cómodos y felices. Hablar sobre los experimentos de Albert Bandura y Watson. Bueno, en el caso del experimento del pequeño Albert, que fue de John Watson, la variable dependiente fue el miedo que provocó en el bebé, ya que ese niño no sentía ningún miedo. Y para Watson habían los niños recién nacidos presentaban sentimientos reconocibles. Y la variable independiente fue el animal que lo acompañó con el ruido fuerte que alteraba al bebé. Y en el experimento del muñeco bobo de Albert Bandura, fue que lo que quiso hacer con este experimento fue dar a entender que los niños siempre hacen todo lo que ven de los adultos. Entonces, la variable dependiente fue que la reacción agresiva o pasiva de los niños, que trataba de un video de mayores, de adultos mejor dicho, que golpeaban al muñeco, en lo cual los niños comenzaron de ese video a actuar de la misma manera. Y la variable independiente fue la observación, como digo, del video por parte de los niños, al ver el modelo de los adultos, mostrando conductas agresivas o pasivas hacia el muñeco, también en las diferencias de género. Tenemos el experimento de Stanley Milgram, que consistió en un experimento de análisis psicológico, donde se estudió la obediencia a la autoridad. Intervinieron un experimentador, en este caso un docente, la persona que castigaba, y un aprendiz, un actor. Se analizaron las variables como la próxima entre el docente y el aprendiz. Así, generalmente, cuando más cerca estaba el profesor del aprendiz, más difícil era que el primero siguiera las órdenes del experimentador. Una de las variables fue la distancia entre el participante y el experimentador.
De esta forma, por ejemplo, cuando el participante recibía las órdenes por teléfono, solo el 21% completaron todas las órdenes. Incluso algunos de los participantes fingieron continuar siguiendo las instrucciones, a pesar de que ya no lo hacían. Otra variable fue la incidencia entre hombres y mujeres en seguir las órdenes, y no se percibieron diferencias apreciables. Y por último, fue el efecto de la conformidad al grupo sobre la obediencia. Es así que cuando había otros docentes que castigan o no, los participantes también tendían a seguir lo que hacían estos docentes. Tocó la pregunta número 5. Voy a hacer un análisis de una prueba psicológica aplicada en una región del país. Utilicé la tesis de Clima familiar y estrategias del afrontamiento al estrés de estudiantes de psicología en la Universidad Privada de Cajamarca. La autora fue Ruth René Marín Noverto. Básicamente, en los objetivos, ella quería determinar la relación entre el clima familiar y las estrategias de afrontamiento al estrés en los estudiantes de psicología en una universidad privada de la ciudad de Cajamarca. Los objetivos específicos fue establecer la relación entre el clima familiar y las dimensiones de estrategia de afrontamiento al estrés en estudiantes de psicología en la Universidad UPN de la sede de Cajamarca. La segunda objetivo específico fue determinar la relación entre las subdimensiones del clima familiar y las estrategias de afrontamiento al estrés en la UPN de Cajamarca. ¿Cuál fue su hipótesis? La hipótesis general fue que existe una relación directa entre el clima familiar y las estrategias de afrontamiento al estrés. Las hipótesis específicas fueron dos. La primera fue que existe una relación directa entre el clima familiar y las dimensiones de estrategias de afrontamiento al estrés. Y la segunda fue que existe una relación directa entre las subescalas del clima familiar y la estrategia de afrontamiento al estrés. ¿Cuál fue la prueba que aplicó y que vamos a analizar hoy? Fue la escala de afrontamiento BRIEF-COP 28. Esta descripción que vamos a dar primero, es necesario puntuar que esta es una edición del año 1997, adaptada y llamada como COPE. Su autor fue Carver, Shaver y Weintraub. El COPE pretende identificar cómo los seres humanos reaccionan cuando se enfrentan a contextos estresantes. Esta escala tiene 28 ítems y se considera, según el tipo Likert, que va desde yo nunca hago esto hasta yo siempre hago esto. ¿Cuáles son sus características? Básicamente, este cuestionario de estrategias de afrontamiento se divide en 3 dimensiones. La primera dimensión está centrado en el problema y este comprende el afrontamiento activo. La segunda dimensión está enfocada en la emoción y esto comprende el apoyo emocional y luego el apoyo instrumental. La tercera dimensión de las estrategias del afrontamiento es la evitación del problema. En la segunda parte de la diapositiva podemos ver las diferentes subescalas que maneja el COP 28. Estas son medidas en la tesis de la licenciada. Los protocolos, en primer lugar, es necesario que se pueda adaptar para que sea online. Y si es escrita o física, básicamente se recopilan en las dos partes, tanto online como en física, edad, sexo y nombre. Es necesario que se debe desarrollar en un ambiente tranquilo, sin interrupciones. Se responden solamente 28 preguntas. Es necesario destacar que no existe un tiempo límite, aunque un aproximado es entre 20 a 25 minutos. Es necesario explicar que este test no tiene preguntas buenas o malas y que son confidenciales. Se le da la instrucción de marcar con una X en cada casillero y al final los datos se recopilan en Excel o con una plantilla de corrección. Y luego de eso, la tesista, en su caso, lo pasó a Excel y al SPS Statistics. ¿Cuál es la validez de la escala de afrontamiento COP 28? En el estudio presentado, la escala muestra una validez de contenido
en juicio a través de los expertos, siendo expuesta a psicólogos clínicos mediante la tabla extraída de Ventura León, que se puede ver en la tesis. Los valores al aplicar el B de Aiken son de 0.222 a 1.0 o equivalente a 1, teniendo en cuenta que los puntajes menores en su mayoría están enfocados en el criterio de claridad, por lo cual se adaptó el léxico de una manera comprensible y clara, teniendo en cuenta el rango de edad y el contexto en el que se encuentran, según sugerencia de los jueces. ¿Cuál es el grado de confiabilidad? Esta versión también fue administrada en Miami a personas que se recuperaban del huracán Andrew, en donde la confiabilidad superó a muchos casos el 0.60, a excepción de las escalas de negación y aceptación, a pesar de que las escalas solo están compuestas por 2 ítems. Esta escala ha sido utilizada en distintas investigaciones de diferentes países como Perú, teniendo así un estudio con una población conformada por 60 trabajadores del personal de enfermería de los centros de salud y en la ciudad de Cajamarca con una confiabilidad de alfa de Cambridge de 0.76, evidenciando resultados positivos. Sería todo por esta sesión. Muchas gracias por ver nuestro video y esperamos que sea de su agrado y que puedan aprender un poco más de la psicología experimental con nuestro video.